yo digo que nos calibra, como que ese toque de esa adoración llegó al cielo y nos sentimos distintos y diferentes. Póngase sus manitas hacia acá. Señor, te damos gracias. Preparamos nuestros corazones, Señor, dándote toda gloria y toda honra, dándote alabanza y adoración, Señor. Te pedimos esta hora que la profecía mayor, tu palabra, va a ser expuesta, Señor. Te pido en esta hora que prepares nuestra mente, nuestro corazón, Padre amado, y te suplico que abres a nuestra vida. Danos instrucciones a través de tu palabra para nosotros caminar este camino contigo, con Jesucristo. Gracias porque fuiste a la cruz para darnos salvación y vida eterna, y sabemos que estamos en tus manos, y sabemos que de tus manos nadie nos puede arrebatar. Usa el predicador con denuedo, con autoridad, con demostración del Espíritu Santo, y que nosotros no seamos oidores de la palabra, que seamos hacedores de la palabra y la podemos poner por obra y en práctica para que traiga cambio a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Está bonito el predicador. Yo lo intento, no soy muy fácil. Amén. Amén. Dios los bendiga, familia. Estamos gozosos. Amén. 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 Dios ha sido bueno, así que tenemos que estar alegres, contentos. Como decía el apóstol Pablo, estén alegres en todo tiempo. Así que en la noche de hoy el título por el que estaremos predicando es Un hombre de Dios. ¿Cuántos hombres hay aquí? Así bien musculosos, con la voz bien gruesa, bien fuertes. Y eso no vemos tanto, ¿verdad? Yo quedo descalificado. Pero hace varios días atrás estaba trabajando con mi papá, como siempre. Yo estaba pintando, ¿verdad? Para que puedan entender de dónde viene esta enseñanza de hoy. Yo estaba pintando la reguita y había un joven de la misma edad que yo, tenía 21 añitos. Y mientras yo trabajaba, papi, yo no soy de mucho hablar, así que cuando quieren saber de mí, le preguntan a papi y papi les contesta. Y él estaba preguntando, papi, ¿qué estudia él? Mire, ¿cuántos años tiene? En el momento que yo le dije a mi edad, él me dijo, wow, le digo, de verdad que eso me dolió cuando me lo dijiste. Yo dije, ¿por qué? Y resulta que ese joven, pues, hace pocos días lo habían suspendido del trabajo. Parece que él salió de la escuela superior y no estaba muy contento con la dirección que tenía su vida y por las cosas que él estaba haciendo. Y él me veía trabajando, él me veía ocupado. Papi le contó de las cosas que hacemos aquí en la iglesia, ¿verdad? La vida ocupada que llevamos y todo lo que hacemos. Y ese joven, ¿verdad? Muy chistosamente me dijo, ¡qué hombre! ¡Qué hombre! Y yo dije, ¡ay! ¡Qué bueno! ¿Verdad? Cuando no es lo mismo que te diga un cumplido para los hombres o una mujer a que te lo diga un hombre. Mucho mejor cuando te lo dice un hombre. Cuando reconocen, ¿verdad? Las cosas que uno hace. Eso es así, hermano. Aunque no lo digamos, es así. Así que vamos a decirnos más cumplidos entre uno y otro. Pero ese joven, dijo ¿verdad? Utilizó esa expresión y dijo, ¡qué hombre! Y yo decía, esa fue confirmación del Señor, porque yo quería traer otra enseñanza a la casa, pero también tenía en mente esa de un hombre de Dios, así que esa fue la pequeña confirmación del Señor. Y también la señora que vivía allí en aquella casa hablaba constantemente de lo buen hombre que había sido su esposo, había fallecido hace poco, y ella constantemente hablaba de lo buen hombre que fue su esposo. Pero yo me pregunto, ¿y nosotros, iglesia? Para nosotros, ¿qué es un hombre? Quizás podamos pensar, ¿verdad?, desde lo más normal, que para que alguien sea un hombre tiene que ser caballeroso, tiene que ser alguien trabajador o alguien muy ocupado, como pensaba el joven que vivía en aquella casa. O quizás para nosotros un hombre es alguien que, ¿verdad?, de lo más natural, tiene barba, tiene un cuerpo fornido, hombros anchos, tiene la voz gruesa. Si nos dice un hombre, podemos pensar en todas esas características. Algunos de nosotros no tenemos algunas de ellas. Al igual que con las mujeres, esto no es una predicación exclusiva para el género masculino, sino también hay mujeres de Dios y podemos identificar características
que nos distinguen a unos y otros. Pero de todo esto, esta es la enseñanza de hoy, parte de la pregunta para nosotros: ¿qué es un hombre de Dios? Un siervo del Dios viviente. ¿Qué es un hombre de Dios? Y también podemos pensar que un hombre o una mujer de Dios es alguien que ha recibido a Cristo en su corazón, alguien que va los domingos y los miércoles, ¿verdad? En el caso de esta iglesia, a la casa del Señor. Pero la realidad es que ser un hombre de Dios va mucho más allá que eso. Ciertamente, cuando recibimos a Cristo y empezamos a venir a la iglesia, ya no somos los hombres que éramos antes. Ya empezamos a ver una transformación en nuestras vidas. Ya el Espíritu Santo empieza a orar en nuestros corazones y ya no somos los mismos de antes, pero somos un hombre y una mujer de Dios verdaderamente. Así que vamos a ver un ejemplo que tenemos en la palabra. El apóstol Pablo, muy conocido por todos, un hombre famoso, un hombre influyente, fue un hombre de los más amados en la historia de la iglesia. Incluso esos que nunca han visitado la iglesia o nunca han leído la Biblia, quizás conocen quién es el apóstol Pablo, muy conocido por las personas en todo el mundo, por la enseñanza que nos deja a través de las Escrituras. Pero antes de ser ese gran apóstol, antes de ser ese gran mensajero del Señor, el apóstol Pablo, cuando era una criatura, ¿verdad?, del mundo, cometió algunos errores. Pablo hizo algunas cosas mal, y él mismo lo dice en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 14. 1 Timoteo 1, del 12 al 14, y dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado las fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era muy incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Maravilloso. Para los que no saben, no tienen mucho conocimiento, el apóstol Pablo formaba parte del grupo de los fariseos, de esos que crucificaron a Jesús, de esos que lo querían matar, de esos que lo perseguían, que perseguían al pueblo de Dios, porque ellos tenían mucho conocimiento. Ellos conocían la ley de Moisés, ellos creían que habían entendido completamente la revelación de Dios y menospreciaban a esos que eran seguidores de Jesús, como así luego empezó a ser el apóstol Pablo cuando tuvo un encuentro con el Señor. Y a pesar de que Pablo era un experto en la ley, al igual que hoy día también hay muchos doctores de la palabra, hay muchos conocedores de la palabra, Pablo también era uno de esos, pero no fue hasta que tuvo un encuentro personal, un encuentro directo con Jesús, con el Cristo, y se le reveló cuando iba camino a Damasco. No fue hasta ese momento que su vida empezó a cambiar, la vida del apóstol Pablo. Pero es maravilloso porque aún así, luego de haber tenido ese encuentro, Pablo tenía un largo camino por recorrer, porque lo que él antes sabía ya no le servía para nada. Claro, es tan importante conocer la ley, se le enseñaban desde pequeños, pero él mismo decía que delante de haber conocido a Jesucristo, nada importaba más que eso. Así que más allá de ser un experto de la ley, más allá de ser un gran conocedor de la ley de Moisés, Pablo tenía un gran camino por delante, después de haber tenido esa revelación con el Señor Jesucristo. Pues en ese entonces el apóstol Pablo todavía era recordado por los errores que él cometió en el pasado. Todavía era recordado como el fariseo, como ese que perseguía a los cristianos. Incluso cuando él predicaba le decían: miren a ese era el que nos perseguía y ahora está predicando a Jesucristo. Y viendo eso, muchos se convertían. Pero todavía muchos recordaban al apóstol Pablo como lo que él era anteriormente, como ese que perseguía y ese que mataba a los cristianos. Amén. Amén. Y eso es lo más maravilloso, porque quizás muchos de nosotros hemos llegado recientemente a los caminos del Señor, hemos cometido errores,
de llegar a Cristo. Muchos de nosotros vivíamos como nos daba la gana antes. Hacíamos lo que nos daba la gana, cometíamos errores, metíamos la pata. Y muchas personas nos recuerdan por eso, por lo que nosotros hicimos antes, por lo que éramos antes. Ese que se peleaba con todo el mundo, en cualquier esquina que se paraba, ese le quería dar a alguien. O ese era un borracho, se le gustaba la calle, ese salía todos los viernes y llegaba los lunes por la mañana. Cuidado. A muchos nos recuerdan así quizás, por los errores que cometimos y por lo que éramos antes de llegar al Señor, al igual que el apóstol Pablo hizo muchas atrocidades y la gente lo recordaba por eso. Aleluya. Y eso es lo más lindo de nuestro Señor, que cuando nosotros cometemos errores, el enemigo nos llama por esos errores. El enemigo nos dice perdedor, el enemigo nos dice tú no puedes, tú no eres suficiente, tú no vas a llegar a lo que el Señor dijo sobre ti. Pero cuando el Señor nos llama por nuestro nombre y nos recuerda cuál es el propósito que tenemos en Él, no fuera de Él, porque no hay propósito fuera de Cristo. El mismo Señor Jesús lo dijo, porque lejos de mí, porque apartados de mí nada pueden hacer. Pero cuando el Señor nos llama, el Señor nos recuerda cuáles son los propósitos que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, tenemos con Él, ya seamos grandes, seamos chiquitos, tengamos la voz gruesa, tengamos la voz finita, seamos musculosos, seamos flaquitos, no importa. En el reino de Dios no importan esas características que distinguen a los hombres. Amén. No importa. Los hermanos de David eran mucho más grandes que él. Pero el Señor lo cogió a él porque como dice la palabra, pues es que yo no miro lo que los hombres ven, sino que yo miro el corazón. Y es así que el Señor nos escoge y el Señor nos llama. Amén. Pero conociendo todo esto, ¿qué hizo el apóstol Pablo para ser recordado como un hombre de Dios? Como lo recordamos tú y yo cuando nos enseñan, cuando venimos a la iglesia, nos dicen, Pablo era un hombre de Dios, hecho y derecho, devoto al Señor. Ese no hacía otra cosa más que predicar la palabra. ¿Por qué lo conocemos así? ¿Cuáles fueron las hazañas o cuáles fueron las cosas que hizo el apóstol Pablo para ser recordado de esa manera? Y lo que principalmente caracterizó a Pablo en su ministerio como apóstol de Jesucristo fue su entrega total a Dios y su carácter firme. Pablo no menguaba cuando enseñaba las Escrituras. Pablo decía, hermano, aunque esto les duela, esto es así. Esto fue lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Así que esa era una de las características de Pablo, su carácter firme y su devoción, su entrega total a Dios. Podemos ver a través de sus enseñanzas cómo Pablo amaba a Dios sobre todas las cosas y incluso más que a su propia vida. Eso es más maravilloso, esa entrega total de Pablo, que no le importaba morir a causa del Evangelio y terminó muriendo de esa manera, a causa y por el nombre de Cristo. Otra de las cosas que caracterizaban al apóstol Pablo y su vida era su lucha por transformar su propia vida y la vida de otros con el poder de la palabra. Y cuando vemos eso nos damos cuenta de que la vida del apóstol Pablo tomó un giro completo. De ese que perseguía a los cristianos, de ese que lo quería matar, ahora era el apóstol que enseñaba con amor, ahora era el apóstol que enseñaba la verdad y que permanecía firme en ella. Y es maravilloso porque eso es lo mismo que hace el Señor en nuestras vidas. Podemos ver que en la Biblia, así como el Señor Jesús enseñó que debemos morir a nosotros mismos, cuando le dijo a sus discípulos, por ejemplo, en Mateo 16:24, y lo voy a leer rápidamente, Mateo 16:24, dice la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Yo le digo a esta porción, a estos versículos anteriores a este y después a este, la sinopsis del Evangelio. No sé si saben lo que es una sinopsis, es como un breve resumen de una obra, de una película, de cualquier cosa. Si vamos un poquito antes de ese versículo, vemos cómo el Señor predice y anuncia su muerte. Ahí es que le dice al apóstol Pedro, apártate de mí, Satanás, bla, bla, bla. Lo pueden leer. Y después también el Señor anuncia el juicio venidero. Así que esa es el Evangelio de Jesucristo resumido. La obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, la santificación
que tenemos a través de, como leímos en el versículo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Eso es parte de la santificación que el Señor hace en medio de la iglesia a través del Espíritu Santo. Cuando nos negamos a nosotros mismos y dejamos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, morimos nosotros y damos lugar a que crezca Cristo en nuestros corazones. De eso es lo que estaba hablando Jesucristo. Y también del juicio venidero. Así que en estos versículos se resume muy bien el tema inicial del Evangelio de Jesucristo: su venida, su muerte en la cruz y la santificación de la iglesia. Y si leemos el versículo 24, que es con el que quiero que se queden, y es parte del tema central de la enseñanza de hoy: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno de ustedes quiere ir en pos de Cristo, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz. O sea, que tiene que haber un sacrificio constante, y debemos, a la iglesia, no seguir a otros hombres, sino seguir a Jesucristo. Amén. Y así también, como Jesucristo lo enseñó el apóstol Pablo a su amado discípulo Timoteo. Si vamos a 1 de Timoteo capítulo 6, y me pueden acompañar. Primera de Timoteo capítulo 6. Y el apóstol Pablo, en los primeros versículos de este capítulo, del 3 al 5, reveló el verdadero carácter de los falsos maestros y los supuestos hombres de Dios. Estos hombres aparentaban ser verdaderos hombres y discípulos, siervos de Dios, pero el apóstol Pablo los describió como ignorantes y arrogantes, porque estos hombres estaban lejos de la verdad y su única motivación para enseñar el Evangelio era su codicia, su amor por el dinero. Eso lo podemos ver del versículo 3 al 5 de 1 Timoteo capítulo 6. Pero algo maravilloso es que al finalizar este capítulo, Pablo le da unas instrucciones increíbles y maravillosas a Timoteo. Si vamos al versículo 11 de ese capítulo 6, Pablo escribió lo siguiente. Y vamos a leer, a hacer lectura. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11. Y le dijo a Pablo a Timoteo: pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Así que huye de todas esas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla con la fe verdadera. Amén. Aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Maravilloso. Así que el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo, vamos a leer también un poquito más adelante, le dice el apóstol Pablo: te encargo delante de Dios, versículo 13, te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Maravilloso, porque el apóstol Pablo le explicó a Timoteo y le enseñó que un verdadero hombre de Dios no es solamente alguien que conoce las Escrituras y las enseña. Eso es lo que hacían los falsos maestros. Conocían la Escritura y la enseñaban, pero su motivación era incorrecta. Ellos anhelaban que los admiraran. Su anhelo era enriquecerse a través del Evangelio. Y Pablo le enseñó a Timoteo que ese no es el carácter de un verdadero hombre de Dios, que no basta solamente con conocer y enseñar las Escrituras. Podemos saber mucho a la iglesia y ser personas arrogantes. Podemos conocer mucho las Escrituras, podemos enseñarlas y tener malas actitudes. Podemos conocer mucho sobre la Escritura, podemos enseñarla, pero tener ídolos que seguimos antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hace un hombre, a un verdadero hombre de Dios? Conocer las Escrituras y enseñarlas.
nos damos cuenta y nos enseña la palabra que con eso no basta, amada iglesia. Pablo enseñó a Timoteo que un verdadero hombre de Dios hace estas cosas. Si leemos en el versículo 11, dice: pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades. Pablo enseñó a Timoteo que un verdadero hombre de Dios huye, no se junta con los que hacen lo malo, no hace lo mismo que lo que hacen los perversos, la gente mala, sino que huimos de esas cosas que no le agradan al Señor. Pablo también enseñó a Timoteo que un verdadero hombre de Dios persigue. Si leemos un poco más adelante, dice en la siguiente oración: persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Maravilloso. Como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Así que concéntrense, pongan su mirada, como dice Colosenses capítulo 3, pongan su mirada en las cosas del cielo. Eso es lo que estaba enseñando el apóstol Pablo. Otra de las cosas que distinguen y que hace un verdadero hombre de Dios es que pelea. Sí, un hombre de Dios pelea. Si vemos en el versículo 12 de 1 Timoteo capítulo 6, dice: pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aleluya. ¿Qué dice ahí? Que peleemos con el hermano todos los días que vengamos al culto, que peleemos con la familia, que salgamos y maldigamos al vecino porque nos cae mal. No. Esa no es la pelea que el Señor quiere que peleemos, ¿no? No es una pelea a puño, no es una pelea a palabras, no. Es que peleemos por mantener, por guardar estas palabras, por enseñarlas correctamente, para cada día acercarnos más al conocimiento de Jesucristo. Esa es la palabra, esa es la pelea que Pablo le estaba enseñando a Timoteo que debía pelear. Amén. Yes. Amén, amén. Gloria a Dios. Y otra de las características que distinguen a un verdadero hombre de Dios es que un verdadero hombre de Dios se aferra. Dice en la siguiente oración: aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. La mayoría de nosotros aquí hemos declarado abiertamente que el Señor Jesús es nuestro Señor y Salvador. Amén. Hemos dicho que lo amamos. Hemos dicho que anhelamos estar cara a cara delante de Él por la eternidad. Y el Señor Jesús, a través de la palabra, nos dice: aférrense a eso que recibieron de Jesucristo cuando lo conocieron por primera vez. Así como Pablo se aferró a esa revelación que tuvo allí de camino a Damasco con Jesucristo y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: Señor, nosotros también tuvimos ese momento. Cuando estábamos lejos de Dios y tuvimos un encuentro, quizás alguna enfermedad, quizás tuvimos muchos desastres en nuestra vida y ya no podíamos más, llegamos al Señor Jesucristo y el Señor nos dijo: aquí estoy, hijo amado. Yo he venido a tu encuentro, he venido a tu rescate. ¿Cuántos recuerdan ese momento cuando no podían más? Cuando se cansaron de caminar, cuando estaban ya cansados de las cosas de la vida y de los problemas y llegaron a Jesucristo. Aférrense a eso que recibieron el primer día. Aférrense a ese primer amor, como enseña Apocalipsis. No seamos como esa iglesia que ha dejado atrás su primer amor. Tengan siempre su mirada puesta en Jesucristo. Eso es lo que estaba enseñando el apóstol Pablo. Así que un hombre de Dios no puede dejarse moldear por las cosas del mundo, por los valores del mundo que se oponen a Dios, sino que debe permitir que el Señor transforme su carácter y su manera de pensar. Así que un hombre de Dios no es altanero, un hombre de Dios no se jacta de su conocimiento, un hombre de Dios no es, como dicen por ahí, jaquetón, que no se deja transformar, que no se deja cambiar, que no se deja corregir. No, un hombre de Dios es todo lo contrario. Un verdadero hombre de Dios es humilde, recibe la palabra. ¿Por qué? Porque un verdadero hombre de Dios anhela ser como Cristo. Un verdadero hombre de Dios no solo dice que lo ama, como decía el apóstol Pedro: Señor, te amo, y lo negó. No, eso no es lo que hace un verdadero hombre de Dios, porque quizás lo hemos hecho, le hemos dado la espalda a Cristo, pero un verdadero hombre de Dios se arrepiente y permite que el Espíritu Santo oye su voz, recibe lo que le está enseñando y permite que el Señor transforme y cambie su vida. Amén. Así que la pregunta de la noche de hoy es: ¿queremos ser
como esos falsos maestros que buscaban ganarse un nombre con el Evangelio, o queremos que nuestras vidas den honra al nombre de Jesucristo. Esos querían buscar su nombre, querían ser conocidos, querían ser famosos a causa del nombre de Cristo. Pero la iglesia no. La iglesia con su vida exalta y trae honra al nombre de Jesucristo. Amén. Pero hasta lo que has hecho el día de hoy, has avergonzado al Señor Jesús con tus actitudes, con tu forma de pensar, con tu forma de actuar, o le has dado honra al Dios Todopoderoso. Somos hijos de un Dios vivo, de un Dios grande, de un Dios que es todo santo. ¿Y nosotros cómo nos comportamos? Como hijos del Dios vivo, como representantes del reino de los cielos, del reino eterno. Nos comportamos como si fuéramos de los cerdos que se pasean afuera por el bache, por el lodo. No, nuestro anhelo y nuestro deseo es ser unos representantes del Señor. Así que, maravilloso. Cuando, si miramos hacia atrás, el rol de los hombres hace siglos y siglos era ir a la guerra, y el rol de las mujeres era quedarse en la casa, cocinar y reproducirse. Un poquito más en la actualidad, el rol de los hombres sigue siendo prácticamente el mismo: trabajar. Quizás ya no van tanto a la guerra como antes, pero tienen que trabajar arduamente, y la mujer tiene que hacerse el cuidado de los hijos y de la casa, de la comida. Ahora en la actualidad, pues cada uno es lo que quiere. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Pero el rol de un verdadero hombre de Dios es guardar y atesorar las palabras que están escritas en este libro. Amén. Así que nosotros no tenemos que ir a la guerra, a menos que sea espiritual, y esa se gana con la fortaleza, con las armas de Dios. Esa es la oración, el ayuno, la palabra. Pero el rol de un verdadero hombre de Dios es guardar y atesorar estas palabras, y también enseñárselas a otros. Todos tenemos el deber de transmitir estas enseñanzas a las personas que nos rodean. Así como habló el pastor en una de las prédicas anteriores, el legado. ¿Qué legado estamos dejando a las personas que nos rodean? No solo a nuestros hijos, no solo a nuestra familia, todas las personas con las que nos cruzamos. ¿Cuál es el legado que nosotros les dejamos? Ellos ven nuestras actitudes erróneas y se alejan de Dios, o ven el amor que nosotros tenemos por el Padre, o ven cómo enseñamos estas enseñanzas y vivimos de acuerdo a ellas y quieren acercarse al Dios Todopoderoso. Y mucho más en estos tiempos, hermana iglesia, donde los valores que nos enseña la palabra, los valores correctos, se están muriendo, se están perdiendo. Solo hay que ver las noticias, solo hay que ver lo que está aconteciendo, y nos damos cuenta de que así como en el tiempo de los jueces, las personas viven como bien les place, como les da la gana, hacen lo que quieren. Pero eso no es lo que nosotros enseñamos, porque tenemos la palabra, y nuestro deber es vivir de acuerdo a las Escrituras y también enseñarles a otros cómo deben o cómo el Señor quiere que vivan sus vidas. Por eso el apóstol Pablo también enseñó a Timoteo, en segunda de Timoteo capítulo 3, pueden acompañarme también un poquito más adelante. Segunda de Timoteo capítulo 3. Si leemos el versículo del 1 al 5, dice así la palabra de Dios: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Así que una vez más el apóstol Pablo describe el carácter de los hombres, de las personas, y así lo podemos ver en estos días que estamos viviendo. Igual que vemos hoy, pero una vez más, las palabras similares que dice el apóstol Pablo a Timoteo para que siguiera peleando por guardar esta verdad son las siguientes, porque sigamos más adelante, del versículo 10 al 17, y vamos a leerlo rápidamente. El apóstol Pablo escribe a Timoteo: pero tú, Timoteo, similar a lo que le había dicho en la primera carta a Timoteo,
Sabes muy bien lo que yo te enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá la persecución. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú, Timoteo, ponga su nombre ahí, pero tú, Aleluya. Herman, pero tú, Pastor César, pero tú, Eddie, papi, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Aleluya. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa, o sea que Dios utiliza la palabra cuando esté en tus pensamientos y recuerdes lo que dice la palabra de Dios y te sientas confrontado por ello. Quiere decir que Dios está utilizando la palabra para corregir tu vida. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Aleluya. Maravilloso. El apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo, el carácter de los hombres, de esos que quieren aparentar pero no son, de esos que dicen ser verdaderos hombres de Dios pero no son, es el siguiente: conocen las escrituras, saben lo que dicen, las enseñan, son falsos maestros, pero su carácter es el siguiente: no aman, no perdonan, su carácter es ese, no hacen caso, viven como les da la gana, son desobedientes. Tú les dices para la izquierda y cogen para la derecha, como decía el pastor. Hacen lo que les da la gana. Pero tú, Timoteo, hay una verdad que se te ha enseñado desde la niñez. Y quizá aquí no recibimos estas enseñanzas desde la niñez, pero no importa. Desde el momento en que comenzamos a creer en Jesucristo, desde el momento en que comenzamos a atesorar estas palabras, debemos permitir que el Señor nos transforme por medio de ellas. Así que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, yo sé que tú ves que ellos son así. Yo sé que quizás es frustrante para nosotros conocer lo que dice la palabra y ver a hombres que dicen ser hombres de Dios, pero que hacen todo lo contrario a lo que enseñan. Sí, es difícil en una iglesia ver a personas que no viven a la altura de las cosas que enseñan. Hasta yo me puedo sentir frustrado en esa batalla por vivir a la altura de las cosas que yo enseño aquí. Porque somos humanos, porque somos hombres, porque nuestra naturaleza pecaminosa se opone a lo que Dios quiere que nosotros aprendamos y pongamos en práctica de su palabra. Pero el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: pero Timoteo, tú eres un hombre de Dios. Tú no eres igual al resto de los hombres. Tú no eres igual a esos falsos maestros. Tú no eres igual a los fariseos. No, porque tú atesoras la escritura, porque te la han enseñado desde joven, porque tú atesoras lo que has aprendido de tu familia cuando te enseñaron las escrituras. Gracias, y eso es lo mismo que el Señor nos dice en el día de hoy. Aleluya. Yo sé que antes éramos algo y que la gente nos recuerda por eso. Yo sé que si miramos afuera vemos muchas cosas que son tentación para nosotros. Quizá en algún momento queremos salir corriendo hacia allá, pero por experiencia y porque lo dice la palabra, correr a las cosas del mundo no trae nada para nuestra vida. Por eso es que el apóstol Pablo dijo a Timoteo, tú eres un hombre de Dios. Y aquí hay muchos hombres y aquí hay muchas mujeres de Dios. Amén. Así que no mires lo que hace la gente de afuera. No mires la conducta de ellos, que es depravada, que es contrario a lo que Dios enseña en su palabra. Quédate aquí, mira las escrituras, conoce lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, lo que el apóstol Pablo enseñó, lo que Pedro enseñó, lo que Santiago enseñó, lo que Mateo, Juan, Marcos, Lucas, lo que ellos enseñaron, lo que enseñó Judas, sí, también Judas en la carta. Todas esas enseñanzas tenemos que atesorarlas, tenemos que aferrarnos a ellas, tenemos que huir de lo malo,
tenemos que aferrarnos a lo que establece la palabra de Dios. Eso es lo que quiere que hagamos el Señor. Y ya estoy terminando. No vamos a estar hasta muy tarde hoy, no se asusten. Así que, si queremos ser conocidos y recordados como verdaderos hombres y mujeres de Dios, mira, yo siempre digo y siempre tengo en mi mente, el día que yo me muera, yo quiero que todo el mundo se olvide de mi nombre. Y a Ariel, ese no sé quién es, yo no sé quién es, pero que cuando piensen en mí digan, sí, es el que hablaba de Dios todo el tiempo, es el que predicaba a Cristo todo el tiempo, es el que vivía conforme a las cosas que él enseñaba. Eso es lo que yo pido que la gente diga. Aleluya. Porque ¿quiénes somos nosotros? Como decía la palabra, Señor, ¿quién es el hombre para que tú pienses en él? ¿Quiénes somos nosotros para pensar que el reino de Dios gira a nuestro entorno, a nuestro alrededor? No, esto no se trata de nosotros, amada iglesia. Se trata de que Dios nos amó tanto, que entregó a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Se trata de que hubo un hombre, de que Dios se hizo hombre por amor a nosotros, y sirvió como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. De eso se trata el Evangelio de Jesucristo. Así que si queremos ser conocidos y recordados como verdaderos hombres y mujeres de Dios, debemos abandonar todo eso que aprendimos en el mundo. Permitir que Dios nos transforme nuestro pensamiento y debemos guardar sus palabras y enseñárselas a otros. Eso es lo que hace un verdadero hombre de Dios. No solo viene a Cristo y lo acepta en su corazón como Señor y Salvador, permite que la palabra lo transforme, aprende sobre las Escrituras y también se las enseña a otros. Y ya para finalizar, recuerden siempre estas palabras del apóstol Pablo. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 9 al 13 dice lo siguiente: debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Aleluya. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si esta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. La siguiente declaración es digna de confianza: si morimos en Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Así que los hombres de Dios están destinados a sufrir. Sí, por más trillado que suene, los hombres de Dios vamos a sufrir. Vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir humillaciones, pero así como decía el apóstol Pablo, estoy dispuesto a sufrir si esto traerá honra a Jesucristo. Estoy dispuesto a sufrir por su reino, por la palabra, por el nombre de Jesucristo, si eso traerá honra y honor a mi Señor y Salvador. Así que todos aquí, si somos hombres y mujeres de Dios, pero estamos dispuestos a sufrir por la causa del Evangelio, estamos dispuestos a batallar con nosotros mismos para morir a esas cosas que no le agradan a Dios y que el Señor nos está llamando a que dejemos. Estamos dispuestos a pelear esta buena batalla, estamos dispuestos a que, a pesar de todas las cosas que veamos en el mundo, mantengamos nuestros ojos puestos en Jesucristo. Es difícil, pero por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, todo lo podemos. Como dice la palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así que vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ciertamente tú eres bueno, Padre amado. Y tú nos llamas, Señor, a dejar de ser esos hombres que éramos antes, a dejar de atrás esas cosas que antes nos identificaban y por lo que la gente nos señala, Señor, y que empecemos a ser verdaderos hombres y mujeres de Dios. Es difícil, Padre amado, y muchas veces nos sentimos mal porque no estamos a la altura de lo que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Pero tenemos claro, tu iglesia, Señor, que la buena obra que tú empezaste en cada uno de nosotros, hasta el día de Cristo Jesús, tú la vas a completar, Señor. Así que estamos en tus manos, Padre amado, y que hoy nos vamos de este lugar, nos vamos, Señor, Padre amado, gozosos y contentos porque tu Santo Espíritu permanece con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús.